Buenas tardes, abogada. Bienvenida a la entrevista con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Le vamos a pedir inicialmente que nos dé su nombre completo, el cargo al que aspira y su lugar de nacimiento, y comenzaremos las preguntas. Muy buenas tardes. Mi nombre es Verónica Patricia Gómez Schulz. Nací en la Ciudad de México el 4 de septiembre de 1971. El cargo al que aspiro es magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Gracias. Inicio yo con la primera pregunta. ¿Cómo abordaría usted las denuncias que argumenten que no se juzgó con perspectiva de género? Fíjese que a partir del 2011, creo que para el día de hoy, que ya han pasado tantos años, la perspectiva de género ya está muy instalada en los abogados en general, ¿no? Y creo que los juzgadores mucho más. Creo que la perspectiva de género ha tomado una gran importancia y una gran relevancia en las sentencias que ha dictado la Suprema Corte, sobre todo del 2011 a la fecha. Ya tenemos muchos criterios, ya tenemos muchas formas de saber si se está juzgando o no con perspectiva de género. Tenemos cuadernos que ha hecho la Suprema Corte, sabemos, o sea, como juzgadores, qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Inclusive yo como abogada postulante planteo, ¿no?, desde el inicio de mi demanda o de mi contestación, si es que se tiene la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Entonces, pensemos que hoy no se juzgara con esa perspectiva, pues sería muy claro que procediera una queja ante el hoy Consejo de la Judicatura, el día de mañana Tribunal de Disciplina, y tendríamos muchísimos parámetros y muchísimos elementos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para poder determinar si existe o no existe esa perspectiva de género y si había la necesidad de juzgar con perspectiva de género, porque esa es como una gran confusión, no en los abogados, pero sí en el público en general, ¿no? De que el género es porque en automático soy mujer, me aplica. No, no es así. Entonces, sí habría que tomar eso en consideración. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Precisamente me gustaría a mí saber desde esa perspectiva de abogada postulante, ¿qué opinión le merece la reforma al Poder Judicial? Híjole, tengo que ser muy sincera con lo que voy a contestar. Yo creo que es muy complicado el reto que quieren hacer, lograr transformar así, ¿no? Yo siento que esta reforma sí era necesaria, pero no todo, como todo de un plumazo, pues. O sea, a lo mejor necesitábamos ir un poco más despacio, empezar por ciertos, a lo mejor circuitos o a lo mejor con ciertos cargos, para poder realmente ir poco a poco avanzando en la mejora del Poder Judicial. ¿Se requería una mejora? Sí, pues siempre las cosas se tienen que mejorar y son perfectibles y qué bueno que se cambien. Pero bueno, ya que estamos aquí, pues creo que es responsabilidad de todos los ciudadanos desde inscribirse, participar y dar lo mejor que tengamos como abogados y estar comprometidos con la profesión y sobre todo con el bien del país, ¿no? O sea, creo que le debemos mucho al justiciable, no solo en Poder Judicial nacional, sino en los locales, ¿no? Gracias. Licenciada Verónica, ciertamente le debemos todos mucho a las personas justiciables y juega ahí un papel importante la ética de las personas juzgadoras. ¿Nos pudieras hablar del Código de Ética Judicial del Poder Judicial de la Federación y a su vez que se sustenta en buena medida en los principios de Bangalore, es decir, cuál es la conducta íntegra que debe tener una persona juzgadora? A mí me parece que hay que hablar no solo de la conducta ética del juzgador, digo, estamos en el Poder Judicial, también hay que hablar de una parte que a veces no se ve, y yo hablo desde mi trinchera como abogada postulante. O sea, se habla mucho de la corrupción dentro del Poder Judicial, pero para que haya corrupción del otro lado tiene que haber algo. O sea, tenemos una corresponsabilidad los abogados que hemos litigado. Mi despacho este mes cumple 30 años. Tenemos una corresponsabilidad. No puedo decir, nada más el Poder Judicial es corrupto. Bueno, y los que estamos del otro lado, ¿en qué participamos? Necesitamos también tener un código de ética que regule al Poder Judicial, que se reforme, pero también que se vea el otro lado de la moneda. O sea, a mí me parece que nada más decir que el Poder Judicial es corrupto, pues no, por eso se está haciendo esta reforma, por eso se requiere un tribunal de disciplina que realmente resuelva de fondo
cuáles son los problemas a los que están sujetos en el Poder Judicial. Pero hay que ver siempre estas dos partes y estos dos lados de la moneda. Me parece fundamental. Hablando de esta otra contraparte, ¿verdad? De quienes ejercen la abogacía con la representación, preguntarte qué hacer contra esas actuaciones de defensores, asesores, representantes legales que interponen medios de impugnación notoriamente improcedentes y que tienen nada más por propósito alargar el proceso judicial, porque saben que quizá no les favorezca la justicia y el incentivo es alargarlo. ¿Qué hacer ahí? Desechar en automático. Es que el juez no se ha dado cuenta del poder que tiene. O sea, un juez puede decidir con cuánto se va a alimentar un menor de edad. Un juez puede decidir si se va a tirar un edificio. Un juez puede decidir un montón de cosas y realmente no se han dado cuenta del poder que tienen para ejercerlo. Yo, perdón que lo diga así, pero a veces les ha temblado la mano para tomar decisiones. A los jueces no les debe de temblar la mano. Señor, si usted no paga la pensión, habrá una sanción. Señor, si usted no paga la renta, habrá una sanción. Ya no podemos estar ni alargando los procedimientos como abogados litigantes y tampoco como jueces. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una justicia pronta y expedita, como se supone que lo debimos de haber tenido desde hace años. Yo creo que la clave está en algo que se resume en dos palabras: acceso a la justicia. Mientras no tengamos los mexicanos acceso a la justicia, estamos perdidos. No puede ser que un procedimiento nos dure 3, 5 años. No puede ser. O sea, ¿qué cuentas estamos entregando a la sociedad? Gracias por tus respuestas. Si gusta, puede tener un cierre de su participación en el tiempo restante. Gracias. Bueno, pues yo lo único que quisiera decir es que hace algunos años yo hice un trabajo de acceso a la justicia y de verdad es que me parece que esa parte es la más importante. O sea, da igual lo que hagamos los abogados. Quien realmente necesita un poder judicial eficiente y efectivo son los justiciables. Es el ciudadano de a pie. Es al señor que le clausuraron su taquería, es a esa madre que le están quitando a sus hijos. O sea, realmente ellos son quienes requieren un poder judicial firme, un poder judicial accesible y requieren abogados de calidad. Y si no vamos de la mano, este país no va a avanzar. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta? No. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias a ustedes. La felicito por su sinceridad. Y al concluir la entrevista, habría que estar pendiente de ulteriores mensajes del comité en su caso. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Que tengan bonita tarde. Gracias. Muchas felicidades. Gracias.